Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Osvaldo Carmona, consejero en adicciones. Esta tarde nos encontramos aquí reunidos en el Centro de Tratamiento contra las Adicciones, un nuevo comienzo Díaz Mirón. Precisamente estamos con nuestro director y subdirector de operaciones. De este lado, a mi mano izquierda, les presento Giovanni M. alias El Huevo, y del otro lado tenemos a Jorge Aguante. Buenas tardes, yo soy Giovanni, soy adicto. Buenas tardes a toda la audiencia, yo soy Jorge y soy adicto y soy el coordinador de las del tomo. Es correcto. También tenemos la participación de nuestros compañeros usuarios. Se van presentando, por favor, compañeros. Ahí la toma. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Tony y soy un drogadicto. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Aldo, soy un drogadicto. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carlos, soy un adicto. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan y soy adicto. Buenas tardes, mi nombre es Luis, soy adicto. Buenas tardes, mi nombre es Ociel y soy adicto. Perfecto. Ya presentados nuestros compañeros usuarios, es importante comentarles que en este momento vamos a hacer un cuadro de debate sobre las 6 etapas del cambio que van surgiendo a través de estar en un centro de tratamiento. Vamos a empezar precisamente con el tema de la contemplación, la determinación, la acción, el mantenimiento y también el tema tan sonado que es la recaída. Para nosotros es muy importante hacerles saber que precisamente nuestra rueda de trabajo que estamos ahorita organizando es para poder tener en cuenta que todos estos cambios van fluyendo a través del tiempo, ¿sí? Y que nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver. Esto es serio, tiene algo que cambiar en nosotros. ¿Qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo cambiar? Esa es la parte importante. Yo les voy a brindar un espacio para que cada uno de nosotros pueda ustedes comentar ampliamente si tienen algún conocimiento, ¿verdad?, sobre lo que son las etapas del cambio, que son tan necesarias. Todos en algún momento al llegar a un grupo, a un centro de tratamiento, nos empiezan a hablar, ¿no?, los alcohólicos de tiempo, que tenemos que empezar a hacer un cambio de juicios y actitudes. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿y esto cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué tengo que hacer? Le paso la palabra a Giovanni. Claro, pues es muy sonado esa jerga, ¿no?, de ese lenguaje, de cambiar los juicios y actitudes. Y en este caso nosotros que estamos trabajando en el campo de la adicción, ahorita que la clínica cumplió 1 año y que nosotros como servidores nos hemos aventado un poquito más profundo a trabajar con la adicción, porque no es lo mismo, son puertas abiertas, ¿no? No es lo mismo un grupo que sesiona a hora y media, se van, no es lo mismo un grupo de sometimiento, por ejemplo. Este centro creo que pues es muy flexible, ¿no?, en la disciplina. Creo que muchos de ustedes, y me da gusto que muchos de ustedes, me decía Pacman, que muchos de ustedes pues les está gustando esto, que muchos quieren quedarse. De hecho ya tenemos internos que están trabajando, que se están reintegrando a la sociedad. Y yo creo que más que ponernos ahorita la camiseta de un grupo de allá afuera o meternos en el tema a debatir, dejémoslo de afuera, ¿sí? Los grupos de afuera, esto no tiene nada que ver con la forma de trabajo. Es muy importante, es una clínica del movimiento Díaz Mirón, pero vamos a enfocarnos en el trabajo interno de aquí. Y creo que hemos comenzado bien desde el punto. Me gustaría que nos indicaras cómo empieza el proceso desde que llega un adicto con nosotros, cómo está su mentalidad, cómo llega con nosotros, cómo se debe de tratar, ¿no? Con pincitas, con celofán, cómo es la mentalidad, qué piensan ellos cuando llegan. Yo lo sé, y nosotros lo sabemos, yo estuve anexado,
Pacman también, nosotros lo sabemos perfectamente, pero tú como consejero, como el que tiene la responsabilidad de la consejería, que nos lo dijeras en otros términos, porque tiene que evolucionar esto. Ya esto del castigo, del mentadón de madres, del sometimiento, de amarrar, lo que vivimos nosotros, a lo mejor funcionó. No sé qué ustedes piensen, los que han estado también en otros grupos fuertes, no sé qué ustedes piensen y me gustaría debatir también de eso. ¿Funciona? O sea, si vamos a cambiar de juicios y de actitudes a través del sometimiento, a través de que nos castiguen el cuerpo, el espíritu, la mente, de que nos golpeen. O sea, eso a mí me gustaría, porque ahora me doy cuenta que aquí pues, no ha sido necesario, ¿no? Aquí a través no hemos creado, porque creo que someter, golpear, humillar, creo que conlleva a más resentimiento. Yo por lo menos del anexo donde hubo eso, pues sí, no, regresé una vez con una bolsa de bombones y después dije, bótense, bueno, o sea, no me quedé, ¿sí? Pero cuando sentí la disciplina por medio del amor, cuando me empezaron a disciplinar de otra manera, empecé a sentir, porque pues, es lo más poderoso, yo creo, ¿sí? Entonces me gustaría eso, no sé, Pacman, ¿qué punto de vista? Creo que en base a la enfermedad hay quienes se han tenido que adherir a los grupos, pero no por convencimiento, sino por necesidad, ¿no? A veces en esos grupos de antes, donde había golpes, donde los rapaban, donde los sentaban en un polín, pienso yo que se quedaban los que ya no tenían a dónde ir. O sea, era su única el único refugio que tenían, entonces no tenían de otra, ¿no? O se quedaban o se morían, ¿no? Ahora que ya viene revolucionada más la enfermedad, que las drogas sintéticas están haciendo más daño en la mente, en el cerebro de las personas, creo que ya no es tan necesario el castigo físico, ¿no? Por eso nosotros hemos tenido a adaptar ideas de antes y renovarlas al día de hoy para que la disciplina sea diferente. O sea, la disciplina no es amarrar. No es apapacho. No es apapacho. No es apapacho. ¿No? Hay usuarios que se vuelven pues cínicos, ¿no? O sea, no los dejas ver a su mamá y dicen, pues mi mamá es la que sufre, ¿no? O los mantienes aislados y dicen, bueno, pues a mí me gusta estar aislado. El problema ahí es que ellos quieren jugar con nuestra mente, pero es muy difícil. Porque nosotros no sabemos todas esas artimañas para sentirnos conmiserados. No al apapacho, no llegar hasta el extremo de vivir apapachados, pero una disciplina en el margen de la no violencia. O sea, una disciplina que se discipline el cuerpo, que se discipline el espíritu y que se discipline la mente, ¿no? En el caso de, cuando nos marca el programa, no acceder a las exigencias. Esa es la primera disciplina que debe tener el usuario, no acceder a sus exigencias, a lo que él quiere. Porque esto, pues, o sea, aquí no es AA, pero nos basamos en el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces va contra nuestros deseos personales y contra los deseos personales de ellos. Entonces, así se marca la disciplina. O sea, es una pauta que nosotros estamos dando para que ellos se sientan cómodos en su estancia, o sea, que no la sufran, no como en otros lados que la sufren, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero en otros lados que la sufren pues de plano muy canijo, y aquí no la sufren. O sea, les damos las atenciones que ellos se merecen como adictos, porque nosotros somos adictos, ¿no? Entonces, creo que para hacer un cambio de juicios y actitudes en ellos, se requiere no acceder a sus exigencias, ir en contra de sus deseos personales. Así les vamos creando porque no viven en la realidad, o sea, no viven en la realidad, tienen una perspectiva en un mundo muy que ellos han creado, y hacerlos volver a la realidad, pues sí cuesta trabajo, y ahí empezamos a entrar de defecto. ¿Cuáles?
¿Cuál es, por eso aquí les decimos, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la enfermedad de cada quien para poder trabajar con sus defectos y que hagan el cambio, ¿no? El cambio, la mutación de sus actitudes que tenían anteriormente a unas nuevas actitudes, pero sin llegar a la violencia. Efectivamente, Jorge, como lo mencionabas, para esto nosotros en este caso empezamos a hacer lo que son las etapas. En la etapa del paciente o de nuestro usuario es muy importante hacerle comprender que hay tareas motivacionales. Estas tareas que nosotros hemos empezado a adoptar y a llevar a la práctica, vamos a iniciar desde lo más sencillo, que en este caso tenemos una iluminación de mandalas, ¿no? Dentro de la iluminación de mandalas es una actividad terapéutica, como aquí nosotros lo estamos mostrando. De hecho, estos pues son trabajos hechos por compañeros, estamos hablando del compañero X, y precisamente nos está dando aquí a entender en cuanto a su conducta terapéutica, su estado emocional. El doctor Carl Jung lo menciona claramente, que el uso y la iluminación de los colores reflejan la parte, ¿verdad?, de la mentalidad, esa parte donde aún se guardan esas emociones, sí, o situaciones que se han presentado a través del tiempo, ya sean traumas que se han vivido desde una infancia hasta pues que el día de hoy se llevan contemplando. Cada uno de los colores nos permiten ver precisamente el estado emocional. No es lo mismo cuando empiezan en esta etapa de paciente el uso de los colores. Vean la diferencia, en este caso denota, ¿verdad?, precisamente una personalidad. Tiene una personalidad. Este es el trabajo de uno de los compañeros. ¿De cuánto tiempo? Internamente son 3 semanas aproximadamente. O sea, esto lo dibujó un interno. Así es, de 3 semanas. de 3 semanas. Y ese ya estamos hablando de un proceso de 2 meses y medio aproximadamente. Es mucho el avance, es mucho el cambio, ¿verdad? Aquí también la intensidad de los colores. Y todo esto está descrito precisamente dentro de lo que son las baterías psicológicas, que nos ayuda aquí un experto. Aparte de la consejería, dentro de las tareas terapéuticas que manejamos, es una sesión con un psicólogo para poder determinar precisamente cuáles son esos problemas emocionales que se vienen arrastrando inclusive desde una infancia. Vamos a empezar también a hablar un poquito de las etapas. No me quiero llevar todo el tema yo absolutamente, y voy a dar paso a los compañeros que han hecho esta actividad, qué han sentido y cómo se realiza esta tarea terapéutica, porque en realidad usted podrá tener a un hijo en casa y decir, ilumíname un dibujo, y él va a ocupar ciertos colores que son rasgos característicos de una personalidad. Y para esto le voy a dar entrada a los compañeros que han hecho estas actividades de iluminación de mandala, cómo lo realizan y qué han sentido a través de empezar a hacer estas tareas terapéuticas. ¿Alguien que guste participar, compañeros, que haya hecho esta actividad? Yo. Adelante, Luis. Buenas tardes, soy Luis, soy adicto. Y pues sobre el tema que está tocando el padrino, ¿no? Al principio yo cuando recién llegué, bien recuerdo que me tocó a la semana no dibujar eso, lo que era las mandalas. Al principio no, yo venía tocado por mis problemas, por mi adicción. Pues al principio decía, no hagan la mano, o sea, ¿qué? No, o sea, yo decía, así como, yo pensaba, ¿cómo voy a recuperar así, no? O sea, me decían, agarra cierta cantidad de colores, los colores que tú quieras, y pues nada más empiezas a agarrar 2 o 3, ¿no? O sea, para acabar el dibujo rápido, ¿no? O sea, no poner la atención, ¿no? Y ver que al paso del tiempo que se va haciendo la mandala, pues ya vas como que metiéndole sentimiento, ¿no? O sea, porque vas pensando otro tipo de cosas, o sea, ya vas metiéndole más sentimiento, ¿no? O sea, agarrando más colores, pues vivos, ¿no? O sea, hasta cierto punto tratando de agarrar colores que pues en su momento, no sé, yo tengo hijos, y pues en su momento decía, no, pues son los colores preferidos de mi hijo, ¿no? Y empezar, o sea, te metes en ciertas cosas que la verdad sí vale la pena, ¿no? O sea, ver el proceso, ¿no? O sea, no nomás dibujar por dibujar, no, dibujar con un sentido. Y esa es mi experiencia con el mandala. Muchas gracias, Luis. También cabe mencionarles que cuando hacemos esta actividad, prendemos un incienso que ayuda a través de los aromas
El incienso estimula precisamente, entra dentro de la aromaterapia, y ponemos una música muy suave, generalmente son tonos de música relajante, ya sea piano, porque venimos en un estado de mente y de conciencia totalmente alterado. El empezar a relajarnos, el empezar a dejarnos fluir por el ambiente, tiene mucho que ver con el entorno, precisamente dentro de las etapas que nosotros vamos empezando a tomar en cuenta, porque dentro de esto viene en aumento, ¿verdad?, la cantidad de pensamientos negativos cuando ya estás dentro de un proceso, porque cuando vamos iniciando viene a la idea lo que hicimos del pasado que venimos arrastrando, del daño que causamos en la familia, en la sociedad, en los centros de trabajo y principalmente con nosotros mismos. Por eso es importante mencionarles a nuestros usuarios que hagan un poquito de énfasis en cuanto a su historia, lo que nos quieran compartir, para que podamos darle más sintonía a esta terapia grupal. ¿Alguno de ustedes que guste participar, compañeros, con el tema que ahorita estamos contemplando? Buenas tardes, mi nombre es Social, soy un adicto. Pues, para este trabajo que hicimos del dibujo de pintura de mandala, sí me gustó porque desde que el padrino empezó a decirnos las reglas de teníamos que estar en silencio, nada más se debía de escuchar el sonido de los colores, de sacapuntas. Desde ahí te empiezas a entrar en un ambiente pues ya muy cambiante, ¿no? De la perspectiva que traías de tu vida pasada, que era pues en mi caso pues mucho ruido, mucha distracción, y llegar a ese momento donde nada más estás coloreando, te vienen a la mente muchas cosas, así como decía mi compañero Luis, te viene el recuerdo del color favorito de tus hijos, te vienen pues recuerdos, ¿no? de tu infancia, como cuando empezaste a colorear, que te venía la regla, ¿no? del kinder, que no te salgas de la línea, porque o haz de un solo trazo, no hagas dos, porque se ve. Empezar desde ese momento otra vez nuevamente a recrear como que tu infancia, a mí me sirvió mucho porque te da un tema de relajación y todo, y un ambiente pues agradable más que nada. Ya después de tiempo que estabas ya de mucho ruido en tu cabeza, viene un tema de relajación que sí me ayudó mucho. Y a la fecha sigue ayudando, ¿no? Por algo dentro de la terapia que nosotros manejamos motivacional, esa parte. Por otra parte tenemos lo que es el cine debate, en lo cual nuestro director de operaciones Jorge se encarga. ¿Nos puedes comentar un poquito del cine debate dentro de las motivacionales terapéuticas que llevamos a cabo, Jorge? Sí, claro, ahorita el cine debate se le delegó al psicólogo. El psicólogo les pone una película que habla acerca de igual volvemos a los defectos de carácter, a películas de personalidad múltiple, películas acerca de las drogas, y una vez terminando la película, ellos hacen un breve resumen, ya sea mental o escrito, para poderlo compartir con el psicólogo, y se asocia a su personalidad de ellos. O sea, no es lo mismo ver una película en tu casa con unas palomitas acostado, que verla en énfasis de terapia, ¿no? O sea, cuando estás en aislamiento y ves este tipo de películas, ya sea que las fibras morales se te empiecen a mover por ahí, incluso hay movimientos ahí, como que hay lágrimas, ahí llegan momentos hasta ataques de ansiedad, ataques de cólera, porque a veces se ven reflejados en esas películas, y al final de cuentas el psicólogo hace el resumen junto con ellos, y eso va incluido en su expediente, en su batería psicológica. No es nada más que hacer ver la realidad de lo que padece un enfermo, ¿no? Porque cuando llegan los usuarios, pues así como nosotros cuando llegamos, no estamos simplemente convencidos de que esto es una enfermedad. Pensamos que somos diferentes a los demás, ¿no? Pensamos que somos diferentes a los demás, a los que sí son,
a los que según sí son adictos, y vemos que no nada más es un problema de la colonia, de la cuadra o de la ciudad donde viven, o sea, es un problema mundial, ¿no? Se amplía el panorama de la enfermedad y hace como que el individuo, a lo que hablábamos al principio, ¿no? Regresa a la realidad, no vivir en el mundo de la fantasía. Y te digo que no es lo mismo, son procesos, ¿no? Cuando uno está en la actividad y ves ese tipo de películas como Cara Cortada, pues queremos ser como el Cara Cortada, ¿no? O así, películas de adictos, queremos ser como ellos, pero cuando estamos en recuperación, vemos que esa vida no está bonita, ¿no? O sea que le encuentras más sentido a las películas y ves que no todo es alegría y diversión, o sea, conlleva un sufrimiento, ¿no? Y todas las películas tienen un mensaje, ¿no? Tienen un mensaje, y ese mensaje es el que el Cine Debate pues creemos o debemos hacerles saber ese mensaje, ¿no? O sea, que lo capten. Efectivamente, Jorge. También cabe mencionarles que en las mañanas tenemos una junta de 7 a 9 de la mañana llamada Desayuno Espiritual, donde también últimamente hemos metido lo que son documentales, precisamente de los daños a corto, a mediano y a largo plazo de las sustancias psicoactivas. En este año 2022, cabe mencionar que son sustancias altamente adictivas, no son las mismas a las que se venían manejando desde hace 10 años, por consecuencia, se tiene ahorita lo que es la boca de cristal. Yo me quedé impactado, compañeros, cuando vimos ese documental, de lo cual me gustaría que ustedes expliquen un poquito qué es la boca de cristal y qué es lo que ustedes entendieron al ver ese documental. ¿Gustas participar? ¿Recuerdas? Adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos, soy un neurótico drogadicto. Adelante. Hablando del tema, como dice el padrino Osvaldo, ¿no? La boca de metanfetamina, porque el cristal es una metanfetamina, es algo artificialmente creado que provoca un daño en los dientes, una descalcificación de una magnitud enorme, que el consumidor de cristal, que ya lleva 3 o 4 años, pues empieza a perder la dentadura, se le empiezan a podrir los dientes, ¿no? Y en un caso personal, pues a mí me pasó por el consumo del cristal inhalado por humo, en un foco o en una pipa, me dejaba residuos en los dientes filosos que me hacían llagas en la lengua. Entonces todo eso, pues, como está todo alterado de la mente, pues te provoca estarte pica los dientes creyendo que los tienes sucios. Y yo en casa de todos ustedes, pues hasta me metía agujas, me metía seguro, les doblaba la parte de la punta y me picaba, pues hasta grado de botarme pedazos de diente, inclusive de encía. Entender que de una forma u otra yo he sido unos afortunados, el que no perdí ninguna pieza dental, ningún molar, pues me hace sentir bien, porque compañeros, inclusive aquí en la misma clínica, no diré nombres, pues ha habido personas que han perdido piezas dentales, muelas, llegan con los dientes picados, con los dientes estrellados. El beber un refresco, para mí ahora un refresco, compañero frío, pues me duelen las muelas, lo que no me pasaba hace 4 o 5 años, ¿no? Aquí a veces nos damos el gusto de tener una jarra de agua de sabor, y si está fría, pues te friega los dientes, te duele, hasta eso está sacrificando. Pero cuando uno está en el proceso de drogarse, pues lo último que te importa es hasta tu salud bucal, el aliento, el diente picado, la lengua muy blanquecina. Yo llegué con ese efecto, ¿no? Con la lengua enllagada, porque me la estoy metiendo entre molares, pensando que hay una suciedad, cuando realmente pues son restos de cristal, del humo que estaba ingiriendo constantemente, compañeros. Muchas gracias, Aldo. ¿Alguien más que guste participar con el tema que vimos esa vez de lo que es la boca de metanfetamina, que se haya quedado asombrado o ya lo sabían los daños causados? Adelante, Tom. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tony, soy un drogadicto. Adelante, Tom. Pues decían los padrinos, ¿no? Y es verdad eso, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, yo soy consumidor de cristal, ¿no? Yo llevo más de 9 años consumiendo, y a mí lo que se me hace es esto, las encías. Como que la parte de aquí como que se me sube, entonces se me ve más el diente y se me pone de una forma que a veces los dientes a mí se me ponen flojos. Afortunadamente siempre, o sea, no he llegado al punto de que se me caiga, pero sí me doy cuenta que si está tu diente de una forma, como que la encía se sube, entonces como que se te ve más el diente, como si se te hicieran así. Y pues son cosas con las que yo he tenido que vivir por el hábito que he tenido, ¿no? Ya de varios años. Y pues era todo lo que quería comentar del tema. Pues
efectivamente, y eso es un poco de todo lo que traen estos documentales que vemos en las mañanas, que van principalmente a todo el deterioro físico. Pero si vamos al deterioro mental, es increíble ver cómo las neuronas se han deformado, las dendritas cerebrales. Por eso es difícil, y nosotros aquí en el centro de tratamiento vamos manejando lo que son las etapas. Vamos a hablar un poco de estas etapas de cambio, que precisamente en una precontemplación es el aumento de la percepción y de los riesgos y problemas de mi conducta. Lo que me llevó a un centro de tratamiento. ¿Cómo es que yo llegué? ¿Cómo era mi conducta antes de llegar al centro de tratamiento? ¿Y cómo ha sido modificada a través del tiempo? Sabemos que el tiempo es relativo, no podemos decir que en un año, como lo hemos llevado en las juntas de estudio, vamos a tener una recuperación plena. Y para esto me gustaría darle la palabra a Giovanni en cuestión de sus etapas de cambio, junto con las que hemos estado experimentando en nuestro historial. Gracias. Pues me asombra todo lo del dibujo, lo que comentaban ahorita de la boca de cristal, la boca de metanfetamina. Yo la verdad no lo probé, yo fui de otra época. Yo cuando en mis tiempos en la adicción, pues lo más fuerte que existía era la piedra. Y creo que han llegado momentos en que he comparado una adicción con otra, o he comparado el proceso mío con el de los compañeros adictos al cristal. Y creo que quiero pensar, no sé, a menos que tú tengas el conocimiento de algo diferente, quiero pensar que el comportamiento, que es lo mismo, el daño y el comportamiento, pero creo que ahora lo que influye más es la velocidad con que lo hace, ¿sí? Porque con el paso del tiempo ha ido creciendo, se ha ido modificando la capacidad de daño que tiene la sustancia, la droga, el alcohol. Porque cuando empezaron movimientos como Alcohólicos Anónimos, que es la raíz de todo esto, pues eran alcohólicos puros, se escandalizaban cuando llegaba un adicto y no lo querían, y decían, no, pues nos va a echar a perder, y nosotros puro alcohólico puro, y entonces a los drogadictos pues eran raros, ¿no? Entonces pasa el tiempo, llega la marihuana, llega la fiebre de la cocaína. Sabemos que la cocaína era para gente de un poder adquisitivo pues un poquito más alto. En aquel momento pues era el café, ¿no? de los americanos, así le decían. Los americanos de alta alcurnia pues, se podían dar el privilegio. Entonces, ¿qué hicieron? Yo también vi un documental de la piedra, está en Netflix, que es muy bueno, y en ese documental habla de eso, cómo los adictos de un bajo rango de los guetos no podían llegar a la adquisición y empezaron a formular el crack, ¿sí? El crack es la piedra. La que yo cuando llego al consumo del alcohol y conozco la piedra, pues me clavo, me enamoro, me gusta, me encanta el sabor, el olor, el ritual, ¿no? Porque también el drogarse conlleva rituales, conlleva y la verdad yo sería mentiroso decir, ay no, hacerme la víctima, ¿no? Ahorita que preguntas cómo era antes de, pues yo no sabía que estaba yo haciendo el daño. Hoy que llevo 9 años limpio, hoy veo, ¿no? Y digo, bueno, pues sí pasó algo, sí se causó, pero en aquel entonces, pues cuando yo llegué anexado y yo veo el proceso, lo comparo con el de ustedes, y pues a mí me dio depresión, me dieron unos chochos para dormir, Reynor, no sé cómo se llama, pero creo que han ido cambiando, ¿no? Entonces, y me doy cuenta que los grupos, los centros de rehabilitación, las clínicas, se han ido modificando conforme a la gente que va llegando, porque aquí, rápido, así, ¿quién es piedroso? 1, 2, 3, tú, o nomás nosotros. 5. Entonces, ya no hay alcohólico, hay algún alcohólico puro, ¿no? ¿Y quién fuma cristal? La mayoría. No, y todos los
todos los centros de toda la República, porque me acuerdo que el cristal estaba muy allegado a la frontera hace unos años, cuando la piedra estaba aquí por el centro del país, y el cristal solo los de Tijuana estaban muy adelantados. Ahora el cristal pues está en todos lados. Yo no lo probé, y le doy gracias a Dios, los veo y me doy los veo como quedan. Y digo, o sea, si de por sí quedé idiota, yo me considero que quedé idiota. O sea, imagínense, y también ya no tengo muelas y entonces, pero cada quien, entonces es un reto para nosotros, porque cuando pusimos la clínica, pues no sabíamos qué hacer, un cristal, nomás lo dejamos entrar al baño, lo dejaron entrar al baño y les ganó, ¿sí? Entonces nos confiábamos porque no sabíamos cómo trabajar con un adicto al cristal, lo fuimos aprendiendo poco a poco, no sabíamos cómo bajarlo, qué medicamento darle, nosotros sabíamos lo del alcohólico, lo de los ataques, la cebolla, la chancla, ¿no? El piedroso, su chochito, ya, ¿no? Pero ustedes realmente son un reto y más preocupante todavía, porque los grupos ya sabemos que los movimientos están llegando a la decrepitud, no son atractivos. Nosotros por eso tratamos de hacer atractivo esto, los grupos, por eso tratamos de que la terapia sea diferente, para engancharlos, para envolverlos. Están envueltos sin darse cuenta, como dice el programa, van a terminar hablando de Dios, de poder superior, van a terminar confesando sus faltas, se van a acabar los culpables, ¿no? Entonces, y hoy yo veo, por eso qué bueno que existan las consejerías, qué bueno, yo estoy de acuerdo en que los métodos antiguos no es que no sirvan, pero también estoy de acuerdo en que hay nuevos métodos, que decía Farman, ¿no? Que nos apoyamos a través del programa de AA, pero no solamente del programa de AA, porque también el programa de AA tiene deficiencias, ¿sí? Un tratamiento profesional, un psicólogo. Hay compañeros que no les va a hacer la terapia, no para todos es la misma terapia. Hay compañeros que necesitan otro tipo de medicina, de medicamento, de terapia. Hay compañeros que no necesitan el castigo, ¿no? Y habrá quienes sí. Entonces, es un reto para nosotros encontrarnos en la habilidad de saber trabajar con cada quien, ¿no? No sé, eso es lo que... Muy acertadamente lo mencionaba Giovanni, y precisamente ante esto no es la misma medida terapéutica para todos, así como no es el mismo efecto para todos. Fueron similares porque son cuadros de dopamina que llega de forma artificial al cerebro. Esto es importante hacerles saber, porque cuando nosotros en su momento consumíamos el crack, el impacto cerebral de dopamina era muy alto, era muy artificial. Eso es lo que causa el enganche, precisamente porque las neuronas recibían grandes estímulos de dopamina, los cuales nos colocaban en ese momento que se generaba. Y con el cristal es lo mismo, pero a un punto aún mayor de deterioro. Por eso nosotros, dentro de lo que es el recibimiento y en las etapas de nuestros usuarios, viene una evaluación médica, viene la evaluación psicológica, porque en algunos casos tienen que llegar a dormir. Todo el tiempo, cuando ustedes vivieron su desintoxicación, ¿cuántos de ustedes estuvieron durmiendo y por cuánto tiempo? Algunos hasta perdieron la razón y noción. Unos dicen que fueron 3 días, otros 2 días, ¿verdad? Porque precisamente todos esos cambios de hábitos totales dentro de la alimentación, el sueño, el cansancio, no son iguales que los de un consumidor de cocaína en base piedra conocido, a lo que es el día de hoy la metanfetamina. Es alarmante ver la forma que una cantidad de dosis menor a 1 gramo los mantiene colocados más de 12 horas. Esa es la realidad. A diferencia de la piedra, que Exacto. era un efecto de 5 minutos 5 aproximadamente. 8 minutos y muy caro. Exacto.
Me gustaría debatir en eso, no me gustaría dejar, porque yo sí tengo esa duda. Así es. O sea, yo sí la tengo. Y no sé qué piensen ustedes. Vamos a hablar en el término terapéutico, con el terapeuta, y que nosotros como adictos y como miembros del movimiento, pero también quisiera el punto de vista como adictos, quien haya fumado piedra y cristal, porque sí me gustaría debatir en ese aspecto. No sé qué piensen ustedes. Primero empezamos por ellos dos. ¿Qué piensas tú, Palma? ¿Que es lo mismo? O sea, ¿crees tú? Muchos compañeros no creen en la evolución de la droga, dicen que es una falacia. Pero tú crees que si nos comparamos con ellos, al daño, a la causa, al efecto, ¿crees que sea lo mismo? ¿O en qué se basa una diferencia entre una droga y otra? Creo que bien lo decías hace rato, la diferencia es lo acelerado que se vive el proceso, ¿no? O sea, tú puedes ver a alguien llegar con un fondeo, bueno, en este caso cuando llegué yo, un fondeo de año y medio, 2 años, fumando piedra, y sí llegué en una situación crítica, ¿no? Pero ahora los compañeros que consumen cristal o metanfetamina, es 4 o 5 meses, y es el proceso que hemos tenido que vivir aquí. Compañeros que ya habían estado y regresan a través de que volvieron a consumir, vienen totalmente idos, ¿no? O sea, no saben qué hacen, llegan a una etapa de la desesperación, de que te dicen, padrino, es que no puedo bajar, ya quiero bajar, lloran, ¿no? De que no pueden bajar, o sea, no es el mismo consumo, ¿no? Y creo que sí es diferente, lo ves en los cómo bajar, ¿no? Cómo hacer que bajen. Por ejemplo, tú lo decías hace rato, ¿no? Cuando llegamos, pues ¿qué nos daban? Té con un buen de azúcar, ¿no? O sea, el dulce, o depresores, ¿no? No sé, Ribotril, clonazepam, clonazepam, diazepam, nos daban eso, ¿no? Y ahora, a través de la experiencia de los compañeros que han tenido que bajar ellos mismos, porque ellos mismos han tenido que bajar con el chocolate, ¿no? Con las barras de chocolate abuelita, ¿no? Comiendo un buen de barras de chocolate abuelita para poder estabilizarse un poco. O sea, yo sé que no es lo mismo. ¿Y dónde se ve? En sus capacidades mentales y motrices también, ¿no? Porque no piensan igual, o sea, están muy aletargados, para que me entiendas, ¿no? Están muy aletargados, o sea, tú los ves como que están muy lentos, ¿no? Así muy catatónicos, exactamente. Y yo se los he dicho y se los he hecho notar, ¿no? Compañeros que han salido, que deciden quedarse aquí en el centro de rehabilitación, y hay comparaciones, ¿no? Los compañeros que fumaron piedra, se levantan a las 7 de la mañana y ya andan saliendo, ¿no? A ver cómo generar una lana, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Cuando estábamos pues buscas qué, ¿no? Robarte una lavadora, güey, ¿no? Así es, güey, andan buscando qué, trabajar, ¿no? En dónde trabajar. Y tú ves a los que fumaron cristal y nada más, ¿no? O sea, güey, se quieren estar encerrados todo el día ahí en sus cuartos, viendo televisión, viendo pornografía. O sea, si la piedra nos aisló, porque yo, por ejemplo, yo tengo los dos, si yo soy alcohólico y soy drogadicto, y el alcohol pues te daba más algarabía de la banda, Social. Era para era socializar. más social, ¿no? La piedra, si la piedra nos aisló, a nosotros los adictos a la piedra, y creo que a ustedes todavía aún más, la metanfetamina los aísla, los encierra un poco más. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, no sé si te pasó, pero en mi caso, sí fumaba, pero buscaba inconscientemente compañía, ¿no? O sea, a veces hacer la cooperacha para ir a comprar una pelota. No chambeaba. Yo fumaba, yo traía un taxi y yo fumaba diario, pero chambeaba y capoteaba las cuentas, ¿no? Tenía esa capacidad de detenerme en la mañana, ¿sí?
y en la tarde, y aventarme unos tragos en toda mi chamba, unos 3 tragos, y en la noche esperar, pero le chingaba, pum, 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 ahí comía en la base, ahí me subía mi comida, o sea, una pinche obsesión, pero le chingaba, pero todavía creo que para que tuvieras esa capacidad que no creo que la tenga un adicto a la metanfetamina. Si es a lo que voy, o sea, podías trabajar y en dado caso pues estabas socializando ahí con el pasaje, ¿no? O usabas con la banda, ¿no? Pues por ejemplo yo en el escuadrón ya terminé tirado en el parque, pues yo fumaba con la banda, ¿no? Con lo que limpiaban para eso. Y yo veo que los que ya pasaron ese de socializar, de los que consumen cristal, pues se la pasan encerrados en sus cuartos, o sea, no salen. ¿Algunos de ustedes pudo hacer eso? ¿Qué? Controlarse, trabajar y consumir. Espérame, lo que pasa es que la mayoría, si no 70%, empezó a consumir cristal para tener energía. Como nosotros el perico. Otro punto. Sí. O sea, No. era hacer un para acelerar y para estar vivos y así en muchos. Lo que la piedra, ¿no? Lo que la piedra no, porque la piedra te. Exactamente, entonces ellos empezaron a consumir La piedra cristal. te psicoteaba. ¿Por qué empezaron a consumir cristal? Por las largas jornadas de trabajo. Generalmente los conductores de autobús, de lo que son los trailers, lo empezaron a Por eso, consumir. lo que son. Lo que, Bueno, si nos vamos más atrás, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, dicen que fueron los inventores. Hay documentales que dicen que fueron los inventores, que era lo que consumían los soldados. ¿Sí? Para andar. Entonces, se admiraban los contrarios, los aliados, de ver un soldado alemán tenía esa capacidad de Siendo no dormir. kamikazes, porque hasta se estrellaban. De no dormir, Y no dormir. y andaban bien locos. Cosa que ahí entra un punto muy importante. Cosa que yo como adicto al crack, la piedra no me dio. La piedra, si yo fumaba en la mañana, no podía hacer eso. No podía hacer eso. ¿Sabes cuál es otro punto? El precio. El precio, o sea, el cristal está demasiado al alcance de todos. O sea, por eso hasta los niños, 10, 11, 12 años, Jóvenes. los Mira, jóvenes. hay un comentario de Charlie Bañuelos, también comentar en la transmisión del vivo, dice, Charlie Bañuelos dice, Simón, yo lo usaba para trabajar y terminé escuchando voces. Es a lo que a lo que me estoy refiriendo. O sea, muchos lo empezaron a consumir para trabajar, ya sea meseros, conductores de camión, guardias de seguridad, ¿no? Que trabajaban, turnos de 24 por 24. O sea, largas jornadas empezaron a consumir. ¿Por qué? Porque Para adelgazar también, ¿no? Me parece. muchos para adelgazar. Incluso hay fábricas donde la mayoría de Muchas mujeres se hicieron adictas sí es Sí, metanfetamina. metanfetamina. Puede ser en forma de pastilla, en forma de cristal. Hay que ver las formas y presentaciones. Y no es por alarmar, pero inclusive el cristal es inyectable, Giovanni. ¿No? Y la forma Y inyectable está entrando es una totalmente- sustancia que se llama fentanilo. que es todavía más corrosivo, más agresivo, y de ahí va secando partes del cuerpo, generando llagas, pequeños pedazos de piel muerta. Esto es importante comentarlos, más que un debate, es abrir los ojos a lo que estamos enfrentándonos en esta cultura del 2022. Y ahorita que, como le comentaba Giovanni, vamos a darle pie al comentario que quienes han trabajado en sus centros laborales y usado la metanfetamina. Ya para terminar la pregunta que me hizo Giovanni, no es lo mismo. No es lo mismo los consumidores de piedra crack, como lo quieras llamar, cocaína, no es lo mismo al consumo de cristal. Es definitivamente O sea, muy diferente. Es como una guerra, pero con otras armas. Exactamente. Ellos traen otras armas, ¿no? O sea, es como, quiero entenderlo así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que va evolucionando las drogas y cada vez se van Más deteriorando sintéticas más los y más malos baratas. Sí. del ser humano. O sea, no es lo mismo cuando pasó de la marihuana a la cocaína inhalada, no es lo mismo cuando de la cocaína inhalada pasó a la piedra o a las pastillas, los psicotrópicos, los ácidos. No, No es lo mismo hasta ahorita que estamos llegando y que Esto ya... significa que nuestros métodos se pueden, por ejemplo, los alcohólicos anónimos,
que el tratamiento que ellos ofrecen de los 12 pasos era para alcohólicos de esa época. Barbitúricos y Valium, que era lo que usaban. Esto significa que que nuestros procesos, nuestros tratamientos van a ser obsoletos. Yo determino que tienen que evolucionar, Giovanni. Tienen que evolucionar totalmente, desde el trato, la percepción, la paciencia y la manera en que se van a estar trabajando en torno a las emociones, porque también estamos viendo etapas del cambio, viene precontemplación, contemplación, determinación, acción, mantenimiento y recaída. Todavía apenas estamos haciendo una puntita de este iceberg tan grande, tan problemático, y que precisamente enfoca a que sí, tenemos que evolucionar en tanto en los tratamientos como en la información. La información es sumamente importante. Algo que también quiero agregar, Giovanni, ya lo habíamos comentado, es que los consumidores de marihuana han estado teniendo un incremento y una adaptación al cristal, porque esta se ha estado rociando con metanfetamina. Esta es una pregunta muy importante que hiciste, de los 12 pasos. Yo creo, a mi parecer, no va a ser obsoleto. De hecho, Bill W. lo dejó escrito, ¿no? Podrán llegar personas con otro tipo de problemática y van a poder usar el programa de los 12 pasos. Nada más le pedimos un favor, no le pongan Alcohólicos Anónimos. Es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que hacen neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, comedores compulsivos, adictos a una y todo ese tipo de agrupaciones utilizan el programa de los 12 pasos. O sea, yo creo que el programa sigue siendo infalible siempre y cuando, pues lo decía ahí, ¿no? Nos echemos la mano de la medicina y de la psiquiatría. Porque personas como los usuarios, algunos usuarios que han llegado, pues ya vienen con severos daños mentales, ¿no? Y tienen que ayudarse de la psiquiatría, pero también basándose en el principio del programa de Alcohólicos Anónimos. El 98% de los usuarios consumidores de cristal desarrollan tendencias homosexuales. Eso está comprobado. Hay un cambio muy fuerte en la psique. Generalmente en los lugares, en los fumaderos donde se juntan, pues hay muchos hombres. Y esto despierta principalmente esa parte sexual, que hay un cambio de condición mental, y eso está evidenciado, va dentro de la consejería, se ha informado, sí, los trastornos sexuales, 98 en esa parte. En esa parte hay una deformación total, total, y eso está comprobado. Entonces vamos ahorita a darle palabra a algunos compañeros que ha hecho uso de la metanfetamina en sus centros de trabajo. ¿Quién gusta opinar? Por ahí. Yo creo que les he hecho la pregunta que habían lanzado. Ya iban a Los que han consumido los dos. Los dos, primero, vamos a ver, ¿qué has consumido? Cocaína, base de piedra y cristal, o metanfetamina. Tú adelántalo. Yo en la nada agradable experiencia del camino de las drogas, la verdad que mi droga de impacto, la más destructiva, fue el cristal. Tuve un año consecutivo de consumo de piedra, en el que la piedra me permitía hacer hasta cierto punto motriz, trabajar, administrarme, y de una forma u otra, como lo decían los padrinos, ¿no? El costo de la piedra en comparación o relación al cristal está a 10-1. Para un consumidor de piedra, como lo fui yo en su momento, el elemento patrimonial y económico fue estúpidamente alto, porque yo utilizaba, de donde yo vengo, no vendían piezas de piedra de menos de 250 pesos. Yo escucho a veces que dicen, no, pues compro papeles de 50, digo, ¿dónde? No? En el momento que fue hace 2 años, pues yo compraba piezas de 3 o 4 mil pesos de piedra, que eran unas floretas similares a la Carlos V, de ese tamaño y de ese grosor. Pero a la larga, pues se hacen cantidades estúpidamente altas, ¿no? Y ver que con el cristal, generas 100 pesos cada 3 días y tenías un golpe de droga 15 veces más alto por mucho más tiempo a la relación de 10-1. Si un trozo de cristal de piedra me costaba 10 pesos, el mismo trozo de cristal me costaba 10. Entonces esa fue la evolución. Hace rato me voy a meter un poquito más al tema que lo que tiene la diferencia desde mi punto de vista como consumidor de ambas sustancias fue esta. El cristal hace los daños psicológicos mucho más rápido, mucho más avanzados. Yo estuve consumiendo un año de piedra
y creo yo que no quedé tan dañado como cuando empecé con los últimos 8 meses de consumo de cristal, donde yo ya venía con una alucinación que jamás alcancé a cumplir con la piedra. A pesar de que me metí cantidades ridículas de piedra. Es lo que decimos que nos dio tregua, ¿no? Sí, la piedra te permitía hasta ese punto funcional y social. Yo, una anécdota que tenía con los padrinos en la intimidad y después en tribuna fue que yo cocinaba, ¿no? Yo me atreví a hacer una cena de Navidad fumando piedra. Entonces, ¿qué tan lógico seguía siendo yo que me salió bien mi cena de Navidad, pero me estaba adorando? Cuestión que con ahora, con el cristal, con el consumo del cristal, te inutiliza. cocinabas, Te inutiliza. aparte que el cristal tiene un efecto muy devastador porque es un inhibidor del hambre. Si te metes unas dosis buenas de cristal, te puedes agarrar de 4 a 5 días sin comer, de 4 a 5 días sin beber tanta agua. Entonces yo en mi hogar sí me hacía mi comida, pero un error muy grande era que probando nueces de cristal, la comida se echaba a perder. Ni siquiera te dan unos golpazos de energía, pero sí terribles. Por último, el programa de AA no va a quedar obsoleto, queda como un basamento. Y recordar de las primeras páginas que te dice ahórrate de 15 a 20 años. Esa es la esperanza de un alcohólico. La esperanza de un consumidor de drogas y más de metanfetamina es de 1 a 3 años. Es más baja. Es más rápida la Más muerte, rápida, mucho sí. más la muerte rápida, porque un alcohólico, pues su fin, el fin de su vida es por un fallo hepático o un fallo en el sistema renal. Nosotros por una cuestión psicológica o meramente motriz, no nos percatamos de cruzar la calle, de conducir un auto y nos impactamos, o inclusive una sobredosis, o un aneurisma, o que le llaman una parálisis, una trombosis cerebral, o inclusive del corazón, como con la piedra. La piedra también lleva incluido el daño, puede ser un trocito de sangre, un coágulo, y se te va y te mueres de un infarto de miocardio, o igual un derrame cerebral, un aneurisma. Entonces el cristal es más porque encima del cristal, como trastorna tanto la mente, más allá de los pensamientos homosexuales, llegan los pensamientos suicidas. También. Y recordar, ¿no? Con lo que iniciaron ustedes, ¿cómo se baja del avión a un cristalero? Pues es bien difícil. ¿Cómo se baja? Pues prácticamente amarrándote. Porque no hay, hasta ahorita que yo sé. Porque también hay ciertos medicamentos que pueden resultar contraproducentes. Potencializa, y entonces sí se revienta de plano la comunicación neuronal, se revienta, entonces vas a tener un vegetal. Inclusive bañarse con agua caliente altera, potencializa. Fíjate, Iván, qué tan fuerte es esto, que el bañarse con agua caliente al principio, cuando están en el proceso de desintoxicación, sube la potencia del efecto. Sí, te vuelvo a dar otro. Dicen los compañeros de Narcóticos Anónimos del Grupo Modelos. Exacto, mi Pacman, por eso están Narcóticos Anónimos para los adictos a las drogas. La literatura es diferente a la de AA. Exactamente, padrino. Por eso nosotros estamos tratando de incluir, vamos a ir metiendo gradualmente. Ya empezamos con la reflexión del Día de Narcóticos Anónimos, que para mi punto de vista viene mucho más completa que la de Alcohólicos Anónimos. Es muy bueno. Vamos a empezar a trabajar con el programa de Narcóticos Anónimos. ¿Por qué trabajamos con el de Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué? Porque cuando empezamos en el centro de rehabilitación empezaron a llegar alcohólicos puros, ¿no? Tenemos 3-4 casos de alcohólicos puros. En este caso, estamos trabajando con adictos y sí, no va a quedar obsoleto el programa, sino que le vamos a atribuir más. Vamos a agarrar con el programa, contribuir con el programa de narcóticos, con la psicología, con la psiquiatría, con la consejería. Quiero enfatizar tu punto de vista, lo quiero reforzar con el pensamiento de que depende mucho de la destreza y de la habilidad que vaya teniendo los mismos adictos, que son ustedes, los nuevos adictos, ¿sí? Porque yo siempre he aventado esa. ¿Qué va a ser? Ustedes son las nuevas generaciones, ustedes son el futuro, ¿sí? Ustedes son el futuro y ustedes va a depender mucho de los que se queden, que ojalá sean la cantidad máxima,
pero va a depender mucho de su destreza y habilidad y su gran contribución que hagan al movimiento. ¿Sí? ¿Cómo? Como que entre ustedes empiecen a nacer visionarios, que empiecen a nacer servidores, que empiecen a nacer adictos, que contribuyan en base a su experiencia con el cristal para ayudar a más banda y ayudar a más adictos. Eso depende mucho, va a depender mucho de lo que ustedes hagan de aquí para adelante, porque los viejos, los alcohólicos puros, hicieron su parte, nos pasaron la estafeta, llegamos los piedrosos, ¿sí? Los piedrosos hicimos nuestra parte, abrimos grupos, movimientos, ¿sí? Y creo que quiero enfatizar mucho eso, el futuro de aquí para adelante va a depender mucho de lo que ustedes aporten también. Exactamente, porque ellos traen la experiencia fresca de lo que es la adicción al cristal, que nosotros no la traemos, entonces de ellos depende el futuro. ¿Por qué? Porque ellos traen la experiencia de cómo trabajar con él. Así como se trabajaron con ustedes, se van a trabajar con las generaciones que estén por venir. Parte de todo esto es con lo que Jesús nos va a comentar adelante. Bueno, en mi caso, yo sí era social, porque bueno, yo tenía un negocio y yo me dedicaba a era una tienda, y pues entraba mucha gente. Yo sí era social, yo sí comía a mis horas, tomaba mucha agua, era lo que más me necesitaba, porque cuando comienzas a fumar cristal, hasta la sensación del alcohol se te va, ya no lo quieres probar. Abres una lata de cerveza, la pruebas, la dejas a un lado. O sea, ya no te... Quieres lo fuerte, sí, quieres llegar al plato. Ya no me da la sensación esa, pero como aquí nos lo ha dicho el padrino Osvaldo, jamás leemos las letras chiquitas, porque nosotros nos metemos de lleno a que, pues no, yo tengo que sacar mi trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, o sea, ¿cómo me voy a encerrar? Y como no leemos las letras chiquitas, pues seguimos consumiendo hasta el momento en que sinceramente no te das cuenta y hasta tu misma familia la alejas, la verdad. Yo alejé a mi esposa, alejé a muchos seres queridos, empecé a hacer eso, y ¿qué fue lo que me llevó? A que, o sea, sinceramente, yo mismo me la creí, porque todo es mentalmente. Lo del cristalero es mentalmente todo, porque se crea una fantasía en el que hasta tú dices, todos son mis enemigos. Ya nadie le crees, ya nadie, o sea, todos los desprecias, empiezas a hacerte como bullying tú solo. Porque, o sea, tú dices, es que él le está hablando más de mí, pero ya ni siquiera, o sea, la gente ni siquiera te hace caso. Te delirios de persecución. Sí, comienzas con todo eso. ¿Y qué empieza? Pues empieza a aislarte. Sinceramente, cuando tú llegas acá a un centro de rehabilitación, pues en mi caso mío, o sea, yo ya, sinceramente, o sea, yo sabía que tenía que estar a fuerza acá. Yo no podía con la droga. Y llega el momento en que acá llegas, y sinceramente creo que es lo mejor que le puedes hacer a un adicto al cristal, el socializar con los compañeros. Porque yo llegué una noche, dormí, y al siguiente día me bajaron así a una junta, y empecé a socializar, y como que otra vez te entran esas ganas, te empiezan a entrar las ganas, hasta el momento en el que tú mismo te das cuenta pues, de que dices, pues, o sea, todo es mentira, toda tu ideología que traías en el consumo, pues toda la mental, sinceramente. Ok, muchas gracias. Hay un cuadro de desgaste mental muy amplio, muy grande. Por eso es de que en ellos se más el cansancio mental que el físico. Realmente dentro de esa fantasía que ellos van viendo. Y eso tocando en la parte, estamos llevando la consejería familiar. Tengo que mencionarlo, es muy importante, porque efectivamente, así como existen los grupos de familias Al-Anon en el programa de Alcohólicos Anónimos, dentro de nuestro centro de tratamiento, ya con las opciones de operación y de terapia, se maneja la consejería familiar, en donde es para las redes de apoyo, madre, padre, esposas, hijos, hasta un cierto punto. Porque precisamente ahorita estamos en esa etapa del cambio con Jesús, en donde ha estado trabajando y hemos estado de la mano junto con su pareja. Porque también es importante hacerles mención que la parte de la familia es fundamental. Es importante porque ellos son los que han visto los cambios, conocen muchísimo más la manera en que vivían antes, porque la familia tiene dentro de su pensar una idea de que en algún momento vamos a ser los mismos, y tengo que decirles una gran verdad: es muy difícil volver a ser, después de que consumes cristal, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga, la misma persona. Antes, si hay un parteaguas, Giovanni, antes
el consumo y después del consumo. Inclusive tus hábitos de sueño y tus hábitos son totalmente diferentes. Y por eso dice graves trastornos emocionales. Aunque ya en esto, en una tabla representada, dice, de acuerdo al año de consumo, es el tiempo aproximado en que puede haber una regeneración neuronal. Si consumiste 4 años, espérate mínimo unos 8, donde apenas vas a ver el resultado. Por eso en la literatura de AA, que te referencian a tómalo con calma, poco a poco se va lejos. Pero para estas generaciones, principalmente Giovanni, y a nuestros usuarios, es importante comentarles la consejería para poder brindarles este proceso que se está viviendo, que es el de cambio. Llegó un comentario. ¿Qué dice? Brenda Morales, de gran ayuda a la consejería, soy esposa de Chuy y me doy cuenta que los dos teníamos problemas. Gracias por la ayuda. Es algo que les hemos hecho ver a los usuarios, que el problema no nada más radica en ellos. O sea, también hay que ayudar a la familia, ¿no? Hemos canalizado a familiares de varios usuarios a grupos como son Al-Anon, grupos de ayuda de cuarto y quinto paso, al psicólogo, incluso, bueno, vienen a las consejerías familiares con Osvaldo, para que, pues ahí lo dice el programa, ¿no? Todo el entorno familiar está enfermo y tiene que ir en el mismo canal. Si no va en el mismo canal, es de poca ayuda que el individuo se recupere, ¿no? Todos tienen que ir en el mismo canal, ¿no? Incluso leímos por ahí, ¿verdad, Luis? Que hay personas que tienen que decirle a su esposa o sugerirle a la esposa que vayan incluso a la iglesia, que hagan labores altruistas, que ayuden, porque va a venir el reproche de que a qué tanto vas al grupo si ya te recuperaste, ¿no? Son personas que no saben de la enfermedad. Entonces, cuando van en el mismo canal, es más fácil que ellos se recuperen. Y es muy acertado el comentario de la esposa de Jesús, que ella desde que llegó, le sugerimos que tenía que ir a ayuda, porque estaba muy maltratada psicológicamente, y gracias a la consejería, pues ha abierto los ojos, ¿no? Adelante, ¿no? Y creo que, bueno, si no me equivoco, el programa de Alcohólicos Anónimos, hay una parte donde enmarca, no sé si se lo dice a Nabil, no lo recuerdo bien, si se lo dice a Nabil W o se lo dicen a otro adicto, que se apegara a un entorno espiritual, un ambiente religioso, ¿sí? Que para muchos, bueno, es lo que vuelvo a comentar desde el principio, muchos no van a tener cierta reacción a la misma medicina. Habrá adictos que no les guste esa parte, habrá adictos que les guste otro tipo de mecanismo de terapia, habrá adictos, porque esto no acaba, o sea, hay que dejar en claro, y qué bueno que llegamos a este punto, que esto no acaba con un tratamiento de 1 año o 6 meses, porque dice que hay que darle mantenimiento a nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Ahí vienen ya las otras partes, que es otro tema de muchísimas horas, que yo lo veo en lo personal, a lo que a mí me ayudó, el servicio, el pagar. ¿Cómo pagamos aquí? ¿Cómo pagamos? Ayudando a otro, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos? Y dice, bueno, para nosotros que somos alcohólicos, que cuando el problema de la bebida es muy fuerte y está encima de nosotros, la presión por volver a beber, el mantenimiento que le demos a nuestra vida espiritual tiene mucho que ver. El trabajo intensivo con otros es lo que nos puede ayudar en un determinado momento de un colapso emocional, porque no va a cambiar la vida, no van a acabar los problemas. De hecho, ustedes cuando salgan van a encontrar las cosas como las dejaron, y la familia también debe de entender eso. Ustedes no van a salir ya educados, ya como en una burbujita, y no, o sea, se va a agravar el problema, porque cuando al cuerpo de la sustancia, te lo va a reclamar. En algún momento te lo va a reclamar. Y viene otro tema todavía, la neurosis, el síndrome de abstinencia, muchas cosas. Evidentemente, Giovanni, para eso es la consejería. ¿Por qué? Porque antes, hasta donde tú lo estás manejando, hasta ahí tenemos la idea de cómo es el tratamiento.
El plus que te brinda la consejería, Giovanni, es precisamente, primero, conciliar a la familia. Y como bien decías, vas a salir y te vas a volver a encontrar con tu entorno social, ¿sí? Y para eso vas a hacer un proyecto de vida. Tolerancia a la frustración, redes familiares, apoyo, una estrategia para evitar recaer, porque de esto precisamente, el éxito de un equipo se basa en su director técnico, que es el que tiene la estrategia. Aquí tú vas a ver cómo son tus cuadros depresivos, qué es lo que te pone bien, qué es lo que te pone mal, ¿sí? Los vas a compartir en un proyecto de vida donde va a corto, a mediano y a largo plazo. Esto se evidencia mediante un reporte físico en donde esto lo hacen ellos mismos. No es lo que nazca de ti. Y si le pones fechas y horarios, ¿qué crees? Es un poco más productivo al llegar precisamente a evitar esa parte que tú mencionabas, ¿no? Porque decías, bueno, eso es en un grosso enfoque, pero a detalle es eso, empezar a hacer ese proyecto de vida para los usuarios junto con el apoyo de su familia, porque ya no es de nada más hablarlo, ¿no? De decir, mira, y yo las promesas que hacemos, ¿no? Yo cuando salga y le voy a echar ganas, pero ahora con la consejería te dice, ¿a qué le vas a echar ganas? ¿Cómo lo vas a lograr? Ponle nombre. Ponle nombre, ponle fecha, ponle hora. Y eso lo hace más tangible y más perceptible para hacerlo y tenerlo en práctica. De aquí pasa al escrito y del escrito pasa a la acción. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estas etapas del cambio con el proyecto de vida, ¿qué crees? Obtenemos un resultado más firme y sólido, que evidentemente no vamos a cambiar de la noche a la mañana una conducta que venimos arrastrando de muchos años viciados y perdidos hasta cierto punto, porque perdiste contacto familiar, contacto social, ¿sí? Estuviste en una psicosis interna con los pensamientos. Por eso los primeros meses son los más importantes, porque de ahí deriva todo. Los primeros meses que es cuando tienes un acercamiento directamente con alguien que está llevando tu tratamiento, en el que estás evidenciando cuáles son tus situaciones, pero cambian, no son los mismos. Eso es lo más importante, porque ahorita si tú haces un proyecto de vida, ¿qué crees? Que en 2 semanas tu mentalidad puede cambiar o de la noche a la mañana, no sabemos. Por eso el proyecto de vida te enfoca y te encamina hacia un objetivo más claro que decir, como antes se manejaba en la vieja escuela, o puedes en ese aspecto, ¿cómo lo llegaste a vivir? Nunca te manejaron esto, ¿verdad? Un proyecto de vida. ¿Cómo salíamos antes? Sí, porque antes nada más te decían, no hagas nada. Pues veme. Decían, no hagas nada, estás todo el día en el grupo, o sea, en contención. Voy a trabajar, padrino, no trabajes, el dinero te hace daño. Haz lo que quieras, es que nomás voy no a... bebas. No. Exacto. Es importante eso de la familia, ya para finalizar que realmente la familia se dé cuenta que el usuario no tiene gripa. No está enfermo de gripa, o sea, no está enfermo de diarrea que de la noche a la mañana es una enfermedad para toda la vida. Y hay que manejar, tratar con esa enfermedad para toda la vida. Que a veces, tratar con un enfermo toda la vida es un tema muy preocupante y muy atosigante, ¿no? Entonces, a través de la terapia familiar se aliviana, ¿no? Se va esa emoción y esa preocupación de tratar con un enfermo y le dices, lo que necesita el enfermo nada más es apegarse al grupo y a los principios espirituales y no dejar de existir, continuar su tratamiento fuera de él. Es por eso, ahorita lo mencionaba, la terapia, la medicina no es igual para todos. Entonces, en el primer aniversario, invitamos a padrinos con experiencia espiritual, o sea, sumamente espirituales, a padrinos de la vieja escuela, como son 24 horas de la vieja escuela, tradicionales de la vieja escuela, grupos Díaz Mirón y grupos externos a Díaz Mirón que manejan una temática diferente para que ellos se sientan reflejados con cada uno de ellos, porque pues lo vamos a manejar en un tema honesto, no vamos a hacer de que acaparar. ¿Sí me entiendes? O sea, el usuario viene a un nuevo comienzo de la fraternidad Díaz Mirón a aprender las herramientas y todo lo que Díaz Mirón tiene para ofrecerles y que se les haga atractivo, pero si ellos
ven que es otro plano el que ellos quieren, se pueden encaminar a otro grupo. Hemos trasladado, o no trasladado, sugerido que vayan a otros grupos a los compañeros y ahí siguen estando, ¿no? O sea, la medicina de Díaz Mirón sigue siendo para jóvenes, ¿no? Aunque ya no estás tan joven. Ya no somos tan jóvenes como cuando hace 8 años, pero sigue siendo para jóvenes. Y el 95% de los que llegan son jóvenes, ¿no? O sea, de 15 años, Jorge. Considerados jóvenes, el día de hoy, son de los 15 a los 25 años, 30 años, ¿no? Antes consideraban jóvenes de los 30 a los 45 años, ¿no? O sea, antes se consideraban los jóvenes en AA, ¿no? Y ahora ya los jóvenes pues ya llegan de 15, 20 años, pero es la misma oportunidad. ¿Qué les sigue atrayendo lo mismo? La terapia, las máscaras, las porras, ¿no? Y más aparte, aumenta el conocimiento de la enfermedad, de su enfermedad, de la consejería, de la espiritualidad. Por eso hemos estado incluyendo, sin llegar a abarcar todo lo que es la medicina para un enfermo, hemos tratado de abarcar a sus necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Está claro que no somos el todo para todos. Tampoco podemos decir que somos la gran panacea, que hay muchos métodos de rehabilitación que a algunos les van a servir conforme a cada quien se va a sentir a gusto en algún lugar, ¿no? Quiero presentar al miembro, también recibimos perros, al Floki, lo abandonó su mamá, llegó y se fugó, se fumó sus croquetas, llegó sin collar y regresó, y mírenlo, ahí va. Ya tiene cambio de juicio aquí. Es el más recuperado de todos. No falta sus... Nada más tiene un pequeñísimo defecto. Es neurótico En potencia. Y pues sí, miren, algo que también quiero agregar es de que la consejería es por 2 años. Es por 2 años. Una vez que terminan de su proceso, se continúa un monitoreo, tanto con la familia, junto con nuestros usuarios, ya sea por WhatsApp. Al principio es visitando nuestras instalaciones, algo que comentaba también Jorge, no que salgan de aquí y que ya estén casados con nosotros, claro. No que porque empezaste en un nuevo comienzo y tienes que estar en un nuevo comienzo. De hecho tenemos compañeros usuarios que visitan los grupos y hacemos la unidad. No estamos nosotros en ninguna postura de decir que eso no es viable, al contrario, si eso ayuda a la recuperación, es adelante. Y estos 2 años se van haciendo precisamente a través del proyecto de vida, que se va monitoreando. Hasta 2 años dura esa consejería para que podamos darle un poquito más de soportar precisamente lo que es el proceso terapéutico y mantenerse. Llega ya un momento en donde pues empiezas a ver los cambios, ¿verdad? Empiezas a ver la acción, que estas ayudan con las estrategias que se manejaron, y la recaída, algo importante que tenemos que tomar en cuenta para todos, que a veces la recaída es parte del proceso. Yo creo que vamos a finalizar con ese tema de la recaída, que me gustaría que lo tocáramos. Nos quedamos en precontemplación. Estamos viendo, para los que se están conectando, estamos viendo las etapas del paciente, ¿sí? En la adicción. Nos quedamos en el primer punto, y es muy apasionante para los que nos gusta y no queremos hacerlo tedioso. Vamos a continuar el día de mañana. Ahorita estamos en la precontemplación. Mañana seguiremos con la contemplación. Me gustaría que los últimos 10, 15 minutos que quedan se hagan unas preguntas. Los que están de aquel lado, los que están viendo, los que nos están monitoreando, ya estamos recibiendo mensajes, estamos recibiendo preguntas. Pero si gustan hacernos alguna pregunta, y mientras, en lo que llegan las preguntas del aparato, alguna pregunta que surja de entre nosotros para que podamos debatirla en estos minutos que quedan. ¿Alguna duda que tengan ustedes acerca de eso? ¿Te puedo agregar algo? Bueno, aquí que decía el padrino de la, ¿cómo se llama? De la consejería, sinceramente, bueno, a mí, en mi caso, sí me ha ayudado bastante. Porque en la parte de, yo decía que yo me aislaba mucho de mi esposa, de mi familia.
ahora lo veo en las pláticas y todo lo que el padrino así que nos ha apoyado. Ahora yo cuando mi familia me viene a visitar, o sea, tengo una conversación tan amena, tan tranquila, que ya no tengo esa neurosis de que ¿cómo me vas a dejar? O así, porque yo, o sea, todo adicto siempre llega con eso de ¿cómo me van a dejar acá encerrado? Y el otro. Y ahora ya no, o sea, yo puedo platicar con mi esposa tranquilamente, podemos estar comiendo ahí abajo, y ya sin ninguna tediosa necesidad o obsesión de decirle, oye, ya sácale, ya esto, ya lo otro. No, porque a la vez tú escuchas al padrino, y pues quédate acá, y es tu mejor decisión que puedes hacer. ¿Por qué? Porque dicen, lo que está en riesgo es tu vida, no es cualquier cosa. No estamos jugando no es un juego prácticamente. Lo que está en un juego es tu vida y pues es lo único que tenemos que tener en cuenta, que podemos perder. Ok, vamos a contestar la primera pregunta. ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en la calle de Tamarindo número 42, Colonia Arboledas de Guadalupe, en la ciudad de Puebla, Puebla. Estamos a 3 minutos de los fuertes de Loreto y Guadalupe, a 10 minutos del Estadio Cuauhtémoc y a 10 minutos del centro histórico de la ciudad de Puebla. Estamos ubicados muy céntricos aquí en la ciudad de Puebla. Esa es la pregunta, la respuesta a la pregunta de dónde estamos ubicados. Saludos al padrino cínico. Entre ustedes que tengan alguna duda, comentario, ¿cómo se han sentido? Adelante. Yo quiero hacer un comentario dando respuesta al padrino Giovanni, de que qué le vamos a dejar los adictos de cristal a esta nueva generación. Pues sonará muy precoz la idea, fue una pregunta que se me fue muy implantada en la cabeza el día que usted la lanzó, padrino, y la respuesta es que nosotros, los cristaleros, si bien es cierto, no vamos a ser nosotros, o quizás sí, vamos a dar de plus al programa, es darle un sentido lógico a las ideas. Nosotros, como consumidores de cristal, venimos devastados de la mente, pensando completamente equivocado, erróneamente, venimos pensando al revés. Lo que nosotros, como consumidores de cristal, podemos decir con una recuperación, en mi caso, pues fue recuperar el sentido lógico de las cosas. El saber que no están todos en contra de ti, porque tú te creas un mundo, una idea, una fantasía de tal magnitud que crees en un mundo que no existe. Las voces dentro del trastorno son tan fuertes, son tan poderosas que te motivan a hacerle daño a la familia, te motivan a hacerte daño a ti mismo, te motivan a hacerle daño a tu madre, a tu padre, a aislarte. Entonces nosotros podemos brindarle, nuestra generación de cristales, llamaba yo, y fue un tema que discutimos con los compañeros aquí hace como un mes. Nosotros le podemos aportar, devolverle un sentido lógico a las ideas, entender que blanco es blanco y negro es negro, porque nosotros como consumidores de cristal, si nos dicen blanco, por nuestra forma de razonar tan torcida, lo vemos gris. Entender que la distancia más corta entre A y B es una línea recta, no es una serpiente. Entonces, AA le aportó una esperanza. El movimiento Díaz Mirón a la esperanza le aportó un sentido de convivencia y nos devolvieron el sentido de pertenencia. Nosotros, Díaz Mirón, como consumidores de cristal nueva generación, le vamos a aportar el sentido lógico de las cosas. Es la respuesta que yo quería dar desde hace ya unas semanas y qué es lo que podemos lograr nosotros, porque nosotros una vez que ya nos bajamos del avión, nos damos cuenta realmente, y es lo que más nos duele, y es la resistencia al cambio, que al final estamos equivocados, porque nuestra forma de pensar es equivocada. Y encima de eso tenemos lo que comentaban al segundo plano, la familia cree que vas a cambiar mágicamente. Y si a una persona como nosotros, que ya tenemos cierto avance, o que ya estamos entendiendo que estábamos mal, y la familia te está exigiendo de más, pues nos van a reventar. Entonces el padrino Osvaldo, yo se lo digo a usted, muy internamente o muy desde mi punto de vista, quizás no se ha dado cuenta, las asesorías o las pláticas con la familia son que nosotros como consumidores y nosotros como familia dejamos de entender que un cuadrado es cuadrado, un cuadrado no es un triángulo y no es un círculo, es un cuadrado, y que nosotros en nuestra necedad y más allá de nuestra resistencia al cambio no queremos verle forma de cuadro al cuadro. Es lo que nosotros como cristaleros le podemos aportar, así que no la pregunta que se hace. Bien, muy bien. Yo tengo una muy buena pregunta. Y me gustaría que finalizáramos con esta. Quiero entender que cuando un adicto entiende todo este proceso, ya lo entendimos, por su propia boca,
ya lo entendimos, que le hicimos daño a la familia, que acabamos con las fibras morales, que acabamos con la economía. Ya probamos esto. Ya probamos, ya conocimos grupos. Ya probamos hasta cierto grado unas ciertas gotitas de miel de las que nos promete el programa. Ya nos sentimos bien, porque hay momentos de paz, de tranquilidad, de seguridad. ¿Qué nombre le podríamos dar al adicto que, conociendo todo esto y que palpó todo esto y vuelve a consumir? ¿Es culpa del tratamiento? ¿Es culpa del grupo? ¿Es culpa de la familia? ¿O el adicto simple y llanamente le gusta la vida de droga que lleva? Bueno, en ese caso, como tú lo dices, y bueno, yo lo he escuchado de los padrinos que nos reiteran, que son las emociones lo que nos llevan otra vez a recaer. Es lo que nos han dicho. O sea, aprendan a manejar las emociones porque una emoción te puede llevar a una recaída. El perder un ser querido te puede llevar a una recaída. O sea, prácticamente el adicto como tal, pues como lo dicen, tú sigues el programa, ¿por qué? Porque es toda tu vida. O sea, las emociones van a seguir. O sea, el mundo no porque tú hayas dejado de consumir, el mundo va a ser diferente, ¿no? El mundo sigue corriendo. Y una emoción así tan fuerte te puede llevar a una recaída, pero es lo que estamos trabajando acá, con los 12 pasos. Aprender a controlar las emociones, cambio de actitudes. Porque si no haces eso, si no te basas en eso, es lo que una emoción te puede llevar a cualquier cosa. Incluso hasta suicidarse. O sea, no nos basta, quiero entender esa respuesta. Como que no nos basta con palpar algo bello. Es más fuerte la enfermedad. Es la falta de seguimiento a la enfermedad y la falta de compromiso, ¿no? Decían, o sea, en el letrerito ese que ponían los grupos antes de que si faltas a tus juntas, no preguntes por qué. Nada más es resumido en la falta de seguimiento a tu enfermedad. Dejas de... La enfermedad se acumula, llega la emoción, hayas vivido lo que se te olvida. Así como olvidamos lo malo que hicimos, así también olvidamos lo bueno que fue para nosotros el conocer este programa. Entonces en un ataque pues se te dispara y la falta de compromiso con nosotros mismos. Es eso lo más importante. Yo creo que eso es lo que lleva a un adicto a la recaída. Tratándolo como una enfermedad, visto desde el punto de vista de la consejería, es la falta de seguimiento a la responsabilidad que tienes. Es como el enfermo que no toma su insulina, pues va a tener un cuadro de azúcar elevadísimo o no va a tener los componentes necesarios. Lo mismo esto, porque es tratado como una enfermedad. Tienes que acudir diario a tu suspensión para controlar, para tu estado emocional. Esas personas que tú efectivamente comentas, Giovanni, es la falta de responsabilidad, haciendo conciencia que tengo una enfermedad incurable, progresiva y mortal y que necesito tratamiento y que necesito ayuda. Y aún todavía guiándonos más en literatura, siendo casos desesperados, pues hemos visto que hay una recuperación en ese sentido, y más también porque pues hemos vivido esos procesos. También yo no me quedé en un grupo, tuvieron que pasar pues muchos años. Yo llegué a la edad de 19 años a Alcohólicos Anónimos y hasta apenas hace 5 me estoy quedando. ¿A qué le llamas eso? Porque fueron cuadros, ¿no? Momentos en los cuales se me olvidaba, una vez que yo consumía, se me olvidaba que fui a una experiencia espiritual, se me olvidaba que leí las chanclitas a Dios, las locas voladoras y bueno, infinidad. Bueno, hasta que fui a una experiencia de jóvenes, ¿no? A un congreso de jóvenes. Fuiste al encuentro de las 1000 almas. De las 1000 almas, no encontré nada, ¿verdad? O sea, definitivamente, por eso dicen... Se fue al Estadio Azul y era de Azteca. Vacío, ¿no? Entonces, por eso es importante el momento de que una vez que hagas conciencia, esa conciencia, ¿qué te crees? Solo dura 24 horas. A una sentencia de muerte. Esa es la verdad. Una vez que tú aceptas que tienes una sentencia de muerte, tienes que cumplir. Quieras o no quieras. Por responsabilidad de seguir viviendo.
A eso es a lo que en esa parte yo me atrevería a responderlo de esa forma. Bueno, ya Sí. para terminar, vamos a enviarles saludos a Néstor Mejía desde Virginia, a nuestros egresados de un nuevo comienzo, Derek, David, uno de los egresados más jóvenes, 15 años, al buen Álvaro, Está muy participativo. está muy participativo, exactamente. Saludos a Fabián Bonilla, y hacerles recordarles, ¿no?, que estamos ubicados en la ciudad de Puebla, y una llamadita, ¿no? Les dejo mi número de teléfono, 33 18 37 33, y del consejero en adicciones, Osvaldo. 55 74 65 88 01. En la página de Un Nuevo Comienzo están ahí nuestros números personales. Si tienen dudas, comentarios, hacemos pruebas de ASIS, Jorge. No cualquier persona es candidato para recibir un internamiento. Hoy en día, con esta prueba de consejería, podemos determinar quiénes son las personas que tienen los requisitos, porque pues antes nada más echaban una peda de una semana para adentro al anexo. No. Vamos a poder manejar de forma correcta quiénes son candidatos para un sistema de internamiento o ambulatorio. Narcóticos Anónimos, Morelos, saludos, a ver cuándo nos invitan a compartir. Sería bueno empezar a tener enlaces con Narcóticos Anónimos. Ya vamos a, de hecho, tenemos planeado ya empezar nuevamente a retomar los compartimientos, claro que sí. Narcóticos Anónimos los vamos a invitar, especial a los del Grupo Morelos, que es un grupo hermano, a toda la banda de Tepito de Morelos. Sí los vamos a tomar en cuenta. Vamos a empezar con los compartimientos ya en este mes de marzo, y vamos a pararnos un poco por el tema del 8º aniversario, ver todos los detalles, todo lo que se tiene que hacer. Pasando el 28 de mayo, retomamos nuevamente los compartimientos los días viernes. Entonces, claro que sí, a los compañeros de Narcóticos Anónimos, y gracias por el aporte que nos ofrecen de literatura de Narcóticos Anónimos. Claro que sí, es bienvenida. Ya mandaré aquí al viajero, a la Zafeta, que recoger la tonelada de libros de Narcóticos Anónimos para acá, para los muchachones. Muchas gracias, padrinos. Chido, gracias. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión. No es la última, van a haber más cápsulas. Vamos a hacer también cápsulas informativas para ir despejando más dudas. Agradecemos su tiempo, el tiempo de los compañeros, y seguimos al pendiente del orden. Excelente tarde para todos. Chido, banda.